Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por darse el tiempo de poder seguir nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube. Gracias por apoyar lo que hacemos, nuestro ministerio, y el deseo de que la verdad se propague a través de todo nuestro municipio, Ecatepec, y el mundo a través de las redes de internet. Gracias a todos aquellos que quizás no tienen un lugar donde congregarse en sus diferentes países, pero tienen a bien siempre el buscar un lugar donde se predique la sana doctrina, y déjame decirte que este es uno de ellos. Nuestro deseo es predicar la palabra de Dios sin diluir. A los que son nuevos en nuestro canal les invitamos a que puedan darle me gusta, a suscribirse. Cada semana subimos 2 videos, el día jueves con nuestro estudio de Romanos y el día domingo con nuestra serie familiar con el pastor Waldo y la serie de Santiago Expositivo. Así que hay mucho material para que puedas entender, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y los que están aquí son doblemente bendecidos, son bienaventurados, porque ustedes tienen el don de Dios de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a convivir con hermanos en la fe, y eso es una bendición preciosa. Así que vamos a darle un aplauso a Jesús y darle las gracias por lo bueno que Él es con nosotros. Gracias Señor. Y vamos a ir a nuestro texto en Santiago. Estamos leyendo el capítulo 1, vamos ya en el versículo 13 al 15. Tengo el deseo de terminar, ya lo habíamos subido el día de ayer en la imagen, habíamos anunciado Santiago, y vamos a estar leyendo el versículo 13 al versículo 15. Pero vamos a leer rápidamente el versículo 12 para terminar y sentar la base de la semana pasada. Santiago 1, versículo 12. Sentamos la base de la semana pasada y continuamos con nuestro estudio el día de hoy. Les recordamos que es una enseñanza expositiva. Estamos yendo verso a verso sobre el libro de Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ciertamente hemos leído en los primeros versículos una relación intrínseca que hay entre dos cosas en estos pasajes. Número 1, la tentación, y número 2, la prueba. Santiago, recordemos que es un expositor que nos habla acerca de la practicidad de la fe en el Hijo de Dios, en el creyente. Romanos, lo estamos viendo en el día jueves, es una carta doctrinal, es una carta en la cual nos están enseñando las bases de la fe: qué es Dios, quién es Dios, qué es la justificación, qué es la regeneración. Pero Santiago se va a una forma más práctica. Santiago nos dice: el que dice que tiene fe pero no tiene obras y no lo demuestra con su vida, es una fe muerta. Santiago es sencillo en enseñarnos las cosas prácticas en cuanto a la fe. Por eso nuestro interés de enseñarles el libro o la epístola de Santiago. Aquí nos dice Santiago que no solamente viene la tentación por venir, que no solamente viene la prueba por venir, sino que hay algo que viene después de soportar la tentación y la prueba, que fue algo de lo que vimos la semana pasada, y eso es una recompensa para todos aquellos que soportamos la prueba y la tentación. Aunque como cristianos debemos entender que no hacemos nada por recibir algo, que es algo que también ya vimos la semana pasada. Nosotros no damos por buscar recibir algo, nosotros no servimos por buscar recibir algo, lo hacemos porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Pero ciertamente hay una recompensa para todos aquellos que soportan las pruebas, para todos aquellos que viven una vida, quizás como orábamos hace un momento, en dificultades, en problemas. Amados santos de Dios, hay una recompensa para todos aquellos que hemos sufrido en la eternidad, y la Biblia le llama corona. Hay muchas coronas, hablamos aproximadamente de 4 o 5 coronas que la palabra de Dios nos dice, y aquí nos habla acerca de una llamada la corona de la vida, prometida a aquellos que han sufrido. Si te perdiste este texto o esta exposición, en el canal de YouTube tenemos la predicación, así que te invitamos a que puedas verla una vez hayamos salido de este lugar. Ahora sí vamos al versículo 13 al versículo 15 para sentar ahora sí nuestro estudio del día de hoy. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Después de haber hablado de los objetivos y consecuencias de las pruebas que viven los cristianos, Santiago ahora quiere hablarnos acerca de las tentaciones. Se centra en explicarnos en dónde se originan las tentaciones, y al mismo tiempo le pone un freno a las excusas de los cristianos
que pecan, diciendo que el responsable no es Dios, sino nosotros mismos. Vamos a ir analizando con lupa los versículos del 13 al 15, así que vamos primeramente al versículo 13 a desmenuzarlo y a comprender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros esta mañana. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dado que Santiago vino hablando de las pruebas y ahora trata sobre la tentación, tal vez entonces es oportuno que hablemos acerca de qué y de dónde proviene la tentación y diferenciar la tentación de la prueba, que son dos cosas completamente diferentes, son dos cosas completamente apartadas. En primer lugar, vamos a hablar de la prueba. Si tienes tus apuntes, vamos a apuntar. La prueba nos llega siendo permitida por Dios. La prueba nos llega siendo permitida por Dios y contenida por Dios. Pero tenemos que aclarar que no es ocasionada por Él. La prueba llega permitida por Dios, pero no es ocasionada por Él. Sin embargo, la tentación nace de nuestra propia pecaminosidad. La tentación nace de nuestra propia pecaminosidad. Eso quiere decir la maldad que está dentro de nosotros. Hemos aprendido en Romanos que el hombre es intrínsecamente malo, que el hombre ha pecado desde que ha nacido. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ya quedó sentada la base en el capítulo 2 y 3 de Romanos, que no hay nadie que pueda llamarse bueno, que todos estamos manchados por esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, esta misma naturaleza que evoca desde dentro de nosotros provoca que nosotros caigamos en tentación. Pero la prueba no es provocada por Dios, pero sí permitida en muchas ocasiones por Dios. Recordemos que la voluntad de Dios tiene dos vertientes: una es directiva y la otra es permisiva. Dios quiere dirigirte, Dios quiere llevarte, Dios quiere guiarte. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Dios quiere que tú conduzcas una vida apartada, que tú conduzcas una vida consagrada a las cosas que Dios ha preparado para ti desde la eternidad. Pero cuando tú no sigues el mandato de Dios, cuando tú no sigues la voluntad de Dios, Dios permite, di conmigo, permite que sucedan cosas, mas no ocasiona que sucedan cosas. ¿Me sigue? Me dicen amén. Él no ocasiona las cosas, Él permite que las cosas sucedan para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento. Incluso de lo malo se vale Dios que pasa alrededor nuestro para enseñarnos, para dirigirnos. Ambas, prueba y tentación, son bien distintas, son bien diferentes una de la otra. Una, o sea, la primera, que es la prueba, busca purificar nuestra fe. Di conmigo, la prueba busca purificar mi fe. Y cuando mi fe es purificada, mi madurez espiritual es mayor cada día. Cuando mi fe es purificada, hablábamos en los primeros versículos de este capítulo, la prueba produce paciencia. El único, les decíamos en los primeros versículos, que trata de obrar en nosotros rápidamente es Satanás. Satanás quiere que obtengamos las cosas rápido. Satanás quiere que nos hagamos millonarios de la noche a la mañana. Satanás quiere que de la noche a la mañana estemos en una relación. Satanás quiere que de la noche a la mañana obtengamos el éxito, el aplauso, porque sabe que todo lo que viene rápido a la vida del ser humano lo corrompe. Hablábamos en una enseñanza y en Casas Reales que el alpinista, como una imagen, mientras va subiendo en aquel montaña donde él decidió subir, mientras más sube en la altura, menos oxígeno le llega a los pulmones, menos oxígeno le llega a la cabeza y tiene que valerse de un tanque de oxígeno. Lo mismo pasa en la vida de las personas, creyentes o no. Mientras más alto subes en tu trabajo, mientras más alto subes en tu posición social, cada día menos oxígeno nos llega a la cabeza. Por eso cada día, amados santos de Dios, mientras más sube el hombre, más déspota se vuelve, más arrogante se vuelve, a causa de las cosas que llegan repentinamente. Satanás quiere que lleguen las cosas rápidamente. Dios dice que tienes que trabajar en tu paciencia. Estos hombres narcotraficantes, estos chicos que a la edad de 15, 16 años se meten por querer tener dinero rápidamente, no duran ni 2, ni 3, ni 4 años después de que comenzaron a trabajar dentro del rubro del narcotráfico. Porque todo lo que llega rápido, amados santos de Dios, hay un dicho allá afuera: rápido
también se va, rápido se esfuma. Pero amados santos de Dios, Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que a lo largo de los 10 años que llevas peleando, que llevas teniendo dificultades con tu esposo, con tu esposa, Él quiere purificar tu fe. A lo largo de 10 años que llevas quizás con problemas económicos, Él quiere trabajar con tu fe. Él quiere hacerte madurar, Él quiere hacerte crecer. Así que no importando cuál sea la dificultad o la prueba, en todas esas pruebas, en todas esas dificultades, Dios quiere trabajar y hacernos crecer y madurar. ¿Qué pasa con las iglesias que se levantan de la noche a la mañana? ¿Verdad? Hoy un hermano salió de la iglesia y dice: no me gusta cómo predica el pastor Waldo, Isaí me cae gordo, etcétera, etcétera, voy a hacer mi propia iglesia. Se van, levantan su propia iglesia sin ninguna enseñanza, sin ninguna guianza, sin ninguna atención de alguien que esté sobre de ellos dirigiéndoles, y al final de cuentas esa iglesia termina cayendo en una herejía doctrinal. Terminan creyendo en cualquier cosa menos en la fe verdadera en Cristo Jesús. Una iglesia se levanta, amados santos de Dios, a través de los años, así como estamos ahorita, en un garage, en un patio de una casa, en un grupo discipular, y cada día van creciendo en fe, van creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, y eso va a hacer que sean cristianos maduros, no cristianos de azúcar ni cristianos de chocolate que a la mínima provocación ya quieran dejar la iglesia y digan: ay, es que Dios no me quiere porque no me da lo que yo necesito, mejor me voy con Pare de Sufrir porque ahí me dicen que en una semana recibo lo que quiero. Entendamos, amados santos de Dios, que Dios quiere trabajar en paciencia con nosotros, porque la paciencia de nuestra fe produce una fe madura y una fe, amados santos de Dios, perfecta, según lo que nos dice Santiago. Entonces la prueba purifica nuestra fe. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? La segunda, la tentación, busca satisfacer nuestros deseos. La tentación busca satisfacer nuestros deseos. Hacer cualquier cosa sin importar a quién afecte. La tentación nos busca satisfacer nuestros deseos sin importar a quién afecte. Mientras la primera busca acercarnos a Dios, la segunda nos aparta de Dios. La primera busca acercarnos a Dios, pero la segunda nos separa de Dios. Romanos 3:23, acompáñenme rápidamente. Si no lo encuentran rápido en sus Biblias, delante de ustedes va a estar en la pantalla. Romanos 3:23. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. El pecado, amados santos de Dios, hace que nuestra relación con Dios, esa relación que busca que sea cercana, nos separe de Él. Muchas veces decimos: porque yo no siento nada, porque oro y siento que Dios no me escucha, etcétera, etcétera, porque hay una barrera que nos separa de Dios, y esa barrera la Biblia le llama pecado, y no es algo aislado en alguno de nosotros, sino que es una infección que está en todos nosotros. Todos, dice Romanos, hemos pecados y por lo tanto estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Queremos conocer a Dios, conozcamos ese Dios de santidad. La tentación nos deja en vulnerabilidad. Di conmigo: la tentación me hace vulnerable. Y no solamente nos hace vulnerables, sino que apaga al Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:19. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice de esta manera, un versículo muy pequeño: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Tenemos que entender, es claro, la doctrina de la salvación. La salvación es algo que nos ha dado y que es eterno. Es algo que no se puede perder aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros puede apagar al Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Cada uno puede menguar la obra del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros a causa del pecado. Y no solamente mengúa al Espíritu, sino también lo entristece. Efesios 4:30, acompáñame, está un poquito atrás. Efesios 4:30. Cuando lo tengan me dicen amén. Y no contristéis. Ahí con tu lápiz subraya contristéis y ponle no entristezcas. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que nosotros, amados santos de Dios, cedemos ante el pecado, cedemos ante la tentación, el Espíritu Santo es entristecido, es
contristado. Y si pudiésemos de alguna manera escuchar, amados santos de Dios, si podemos llamarlo así, el sollozo del Espíritu Santo sería algo que partiría nuestra alma. Dice que Él gime con sonidos indecibles delante del Padre y habla al Padre lo que nosotros no podemos decir. Ciertamente, cuando entendemos la gravedad del pecado y de la tentación en nuestras vidas y lo mucho que afecta nuestra relación para con Dios, muchos de nosotros esta mañana caeríamos de rodillas al entender la necesidad que tenemos de enmendar la relación que tenemos para con el Espíritu Santo y para con Dios. ¿Qué es la palabra tentación? Vamos a sentar el significado de una manera un poco amplia. Y nos va a llamar la atención porque la palabra tentación y prueba tienen la misma raíz en el griego. En el griego es la palabra peirasmo, si quieres apuntarlo. La palabra griega para peirasmos se traduce como prueba y como tentación. Peirasmos en el griego es prueba y tentación, al final de cuentas es la misma palabra. Pero en el contexto en donde se escribe en la Biblia cambia el significado. La misma tiene el sentido de aprobar, de evaluar y de examinar, pero en este texto específicamente hablando de la tentación significa tentado para hacer el mal. Entonces, en esta porción de la Biblia, tentación significa tentado para hacer el mal. Vamos a ver la relación entre la prueba y la tentación en estos pasajes. Número 1, la prueba, como dijimos en las primeras clases, puede sí o sí llevarnos hacia la tentación. Poníamos un ejemplo, aquella persona que está pasando por una escasez económica, llega a pasar por su mente en algún momento, bueno, no sé qué voy a hacer, me voy a ir a robar para poder conseguir lo que necesito para subsistir. Por lo tanto, la prueba me lleva ¿a qué? A una tentación. Llevas meses o semanas peleando con tu esposo, con tu esposa y parece que ya no hay solución. Esa prueba te puede llevar a la tentación. En aquel momento, ¿verdad? Aquel amigo de la infancia en la secundaria que estaba todo gordito, feo, con lentes y con barritos, te llama y ahorita, ¿verdad? Es un mango petacón y te dice, ay, mira, no me acordaba de ti, qué bonita te pusiste. Y en medio de la dificultad que estás pasando en tu matrimonio, viene una prueba y sí o sí, quizás esa prueba te pueda llevar ¿a qué? A una tentación. Cada uno de nosotros no tiene por qué espantarse y decir, híjole, ya estoy tentado, este muchacho me está mandando mensajes, ya pequé. Hay una diferencia muy grande entre la tentación y ceder ante la tentación. El mismo Jesús, como vamos a ver más adelante, fue tentado, pero no pecó en nada. Por lo tanto, la tentación no es un pecado aún. La tentación no se ha consumado en pecado, pero la prueba puede conducirnos a una tentación. ¿Me siguen? Me dicen amén. Solamente si nosotros, en vez de buscar a Dios, cedemos a nuestros deseos. Cuando la prueba se convierte en tentación, cuando nosotros no corremos a buscar a Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sino que yo me dejo seducir en mi carne, me dejo de seducir en mis pensamientos, en mis deseos, es cuando la prueba se convierte en una tentación. La salida o solución para nuestras pruebas no son nuestros deseos, sino Dios. Si queremos resolver las cosas por nuestros propios medios, vamos a terminar cediendo ante esta tentación. Y en cualquiera de los dos casos, una prueba podría desembocar en una tentación y muy probablemente una tentación puede terminar en un pecado. Contaba alguna vez un libro que leí que se llama 50 días hacia el pecado. Y es una historia de un pastor que va contando su historia en retroceso. Dice, por ejemplo, en la primera página dice día 1. En retroceso, claro está, dice día 1 o día 50, si quieren verlo de esta manera, me peleé con mi esposa. Estamos pasando por un tiempo difícil en el matrimonio. Día 30, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en la iglesia llegó una nueva chica que quiere ser secretaria. Bueno, la veo con aptitudes, así que la vamos a contratar. Día 20, me hablaron, ¿verdad? De un seminario en tal país que quieren que vaya y vuele, pero como la relación con mi esposa no está muy bien, bueno, pues creo que voy a ir solo. Día 10, le pedí a la secretaria que me acompañe, ya que de alguna manera me va a ayudar en todo lo que tiene que ver en cuanto a la administración, etcétera, etcétera. Día 3, bueno, me parece que la secretaria es linda, pues no tiene un novio, es una mujer entregada a Dios, tiene algo lindo esta muchacha. Día 2, estuvimos cenando, estuvimos platicando y parece que hay muchas cosas en común. Día 0, acabo de despertar en la cama con mi secretaria.
Ven cómo a lo largo de estos 50 días en retroceso, esta persona a través de la prueba cedió ante la tentación y en vez de ir corriendo a buscar la fortaleza en Dios y en los recursos que Dios nos ha dado, terminó 50 días cavando su propia tumba. Terminó llegando al final del día siendo un adúltero con una persona que Dios quizás la había llevado por una bendición y él terminó cediendo a una tentación, terminando así en un pecado. Amados santos de Dios, el cristiano debe de comprender que nuestro castillo, el lugar donde debemos refugiarnos, no solamente en las pruebas y tentaciones, sino cada día es en los brazos de nuestro Dios. Romanos 7, 18 al 25, vamos a darle lectura. Romanos 7, 18 al 25. Es algo largo, pero vamos a darle lectura rápidamente. Dice 18 al 25: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué cosa? ¿Y quién lo está diciendo aquí? ¿Te has puesto a pensar quién está escribiendo esto? Lo está escribiendo aquel que es llamado el León de Dios, el teólogo más grande de la historia de la iglesia, el apóstol Pablo. Él mismo está declarando estas palabras y dice: yo sé, di conmigo esta mañana, yo sé que el bien no mora en mí, dice aquí el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está reconociendo: yo quiero hacer el bien, pero mi carne, mis deseos, mis pensamientos me orillan a hacer, ¿qué cosa? El mal. Pablo es consistente en enseñar en todos Romanos que hay una batalla en el cristiano, una batalla entre la mente, una batalla entre el cuerpo y lo que el Espíritu de Dios nos dice todos los días. Nosotros dentro de nosotros decimos: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servir a Dios, yo quiero tener una mejor relación en mi matrimonio, yo quiero tener una mejor relación para con mis hijos, yo quiero vivir una vida nueva, una vida abundante. Eso es lo que desea nuestra mente al final de cuentas y nuestro espíritu, pero nuestra carne nos orilla que al primer momento en que el esposo nos dice algo, las mujeres salten como leonas. Aunque en el momento en que la esposa diga algo, el hombre conteste de una manera arrebatada y golpeada, porque nuestra carne, dice el apóstol Pablo, es débil. Mi corazón quiere ser guiado hacia las cosas buenas, los que hemos sido regenerados, pero nuestra carne constantemente nos orilla a ir en contra de ese mandamiento de Dios. Esa es la relación que hay entre la prueba y la tentación. La prueba es producida, amados santos de Dios, en un momento, y es permitida para ser probados, para que nuestra fe aumente, pero es nuestra responsabilidad. Di conmigo: es mi responsabilidad buscar a Dios en medio de la prueba. Es mi responsabilidad. Vienen aquí personas quizás con problema de alcoholismo, y cuántas veces lo hemos visto, con problema de drogadicción, y dicen: pastor, ore por mi hijo para que ese espíritu de alcoholismo se vaya. ¿Verdad? Y piensan que con una oración todo va a cambiar, y aunque la oración es poderosa, ¿cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, y por supuesto que puede mucho, pero no podemos quitar, como decíamos hace 3 o 4 semanas, la responsabilidad que tiene el ser humano delante de Dios, que no solamente es la oración, sino poner en práctica las cosas. Les contaba acerca de cuando íbamos a la escuela, yo personalmente, y que no me gustaba estudiar, y que hacía las cosas, ¿verdad? Nada más a la y se va, y que cuando no estudiaba todo un bimestre quería solucionarlo un día antes del examen con oración. Era imposible que esto pudiera suceder, porque tenía una responsabilidad de estudiar. Nosotros tenemos una responsabilidad de buscar a Dios. Tienes una responsabilidad de congregarte. Tienes una responsabilidad de leer la palabra. Tienes una responsabilidad de orar todos los días. Los que comenzamos a leer la Biblia el primer día del año, ¿cómo vamos en nuestra lectura? ¿Verdad? No levanten la mano ni me digan cómo vamos, pero algunos de seguro ya hasta perdieron el calendario. Los que no, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que están echándole muchas ganas a la lectura, porque la lectura de la palabra es vida. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si dejamos de lado nuestras responsabilidades, amados santos de Dios, no podemos culpar a Dios de lo que nosotros mismos en nuestra naturaleza estamos permitiendo y haciendo. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Vamos a aferrarnos a Dios, vamos a buscar a Dios.
Vamos a permanecer en oración. Es difícil, por supuesto. Yo sé que cuando en la tele sale, ¿verdad?, que va a salir Rambo 53, tú dices, no me lo quiero perder. Ya va como en el Rambo 60, no sé cuántas lleven de Rambo, ¿verdad? Tú dices, ya la viste como 3 veces y es que mamá va a empezar Rambo. Van a repetir por enésima vez, mujer, casos de la vida real. Y es que el capítulo, ¿verdad?, de este señor, me encanta ese capítulo, no me lo puedo perder. Es difícil poder dejar las cosas que nos gustan para tomar 50, 30 minutos de un discipulado. Qué bonito sería estar ahorita, ¿verdad?, en Kentucky o viendo una película en Cinépolis. Qué bonito sería estar en este momento, ¿verdad?, yendo hacia Veracruz a la playa o hacia Acapulco. Eso sería bonito, amados santos de Dios. Pero nuestra responsabilidad es lo que están haciendo ahorita, lo que están haciendo los que nos ven por internet, buscar el rostro de Dios, porque saben lo que los apóstoles dicen, ¿verdad? Les dice Jesús a los apóstoles, ustedes también quieren irse, váyanse. Y dicen los apóstoles, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso yo lo comprendí hace aproximadamente unos 12 años atrás. Ninguna ideología, ni el marxismo, ni el comunismo, ni la filosofía, no hay nada que pueda darnos la llenura en nuestros corazones que solamente las palabras de este libro nos pueden dar. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ninguna obra literaria, ninguna enciclopedia, ni la doctora Corazón, ni tu padrino Walter Mercado, nadie puede decirnos palabras de vida eterna como este libro nos las dice. Este libro, amados santos de Dios, es una fuente inagotable de vida. Bien hace entonces el poder estudiarla, el poder meditarla y, como dice el profeta, atarla a nuestro cuello y vivirla cada día de nuestra existencia. Aferrémonos a Dios. Ahora, al adentrarse más en el tema de la tentación, el pastor ve la posibilidad de que el cristiano piense esto: si paso por todos esos 2 problemas es por culpa de Dios. Ese es el problema filosófico que Job vivió en los capítulos del libro de Job. Si lo has leído alguna vez, te identificarás con ello. Cuando Job estaba pasando por estas tragedias que el mundo ve como tragedia, venían sus amigos y dicen, este anda así por sus pecados, este anda así por las cosas que ha hecho, ¿verdad? Su misma esposa. Por eso Salomón dice, no te fíes ni de la mujer que tienes al lado, porque su misma esposa vino y le dijo, ya maldice a Dios. Y en ninguna de esas cosas Job dice que profirió palabra en contra de Dios, porque él entendía, amados santos de Dios, el concepto de la prueba y de la tentación, y de que nosotros estamos seguros confiando en Dios. Jehová Dios da y él quita. Él entendía el concepto de David aún cientos de años antes de que David escribiera, ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Es polvo, y aún así en su gracia y en misericordia nos sostiene. Si Él nos da, ¿a poco Él no nos puede quitar? Entendiendo que todas las cosas, como leímos también, aprovechan a la vida del cristiano. Pero el cristiano o el inconverso puede llegar a pensar, todo esto es culpa de Dios. Dios es el culpable de lo que estoy atravesando, etcétera, etcétera. Dios podría salvarme, obrar un milagro y solucionar todos mis problemas, pero como no lo hace, entonces yo hago lo que yo quiera hacer. Eso es lo que piensa una persona cuando no entiende lo que es la prueba y la tentación. Es por eso que el autor de la epístola nos aclara esto, que nadie diga que es tentado por Dios. Volvamos a Santiago rápidamente, Santiago 2. Santiago 2, estamos leyendo el versículo 13. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago nos dice y nos para nuestro tren rotundamente: nadie diga que es tentado por Dios, y nos da algunos argumentos para entender esto. Él primeramente dice, Dios no puede ser tentado. Di conmigo, Dios no puede ser tentado. Vamos a ver primero la definición pertinente de pecado, ya que la tentación va relacionada con el pecado. Ya sabemos, los que están yendo a Casas Reales, los que están aquí presentes, hemos estudiado que pecado viene de una palabra griega que significa errar en el blanco. Ya sabemos y lo entendemos, pero podemos agregar que pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Di conmigo, pecado
Es lo que nos separa de Dios. Ya sea que lo pienses, ya sea que lo hagas, ya sea que lo medites, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y además podríamos agregar que lo que nos desvíe del propósito que Dios tiene para nosotros también es pecado. Vamos a leer Marcos 7:20. Voy a ir algo rápido. Marcos 7:20. Si lo tienen, me siguen. Marcos 7:20 dice, del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males de dentro, ¿de dónde salen? Y contaminan al hombre. ¿De dónde salen todos estos deseos? Del corazón del ser humano. Y no de Dios, no provienen de Dios, no vienen de Dios. Primera de Corintios 6 nos dice algo similar, un poco adelante. Estábamos en Marcos, Lucas, Juan, después sigue Romanos, Hechos, Romanos y después Corintios. Primera de Corintios 6. 6 del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La pregunta es, ¿en cuáles de estas cosas Dios puede ser tentado? Si pudiese ser tentado Dios en alguna de estas cosas, dejaría de ser Dios. Es algo natural, por lo tanto Dios, concluimos, di conmigo, no puede ser tentado. Pero nos da otra base el apóstol Santiago y nos dice, Dios ni peca ni puede pecar. Ahí mismo en Santiago 1, versículo 13. De parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. Dios ni peca ni puede pecar, no hace nada que esté fuera de su voluntad, no deja de realizar sus propósitos, no deja de hacer el bien. Isaías 6, acompáñenme rápidamente a Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6 del 1 al 5, lo tienen, me dicen amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, todos conmigo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Haciendo a un lado ahorita el estado teológico, escatológico de lo que significan estas cosas, de lo que significan los serafines, de lo que significan las alas, etcétera, etcétera. Quiero que nos centremos en una cosa práctica, y eso es que Dios es llamado 3 veces santo. Así que es la única cualidad de Dios que es elevada a la tercera potencia. Él no es 3 veces amor, 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 aunque es todo amor. Él no es 3 veces justicia, 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 sino que hay una cualidad que es elevada a la tercera potencia. Eso es su santidad. Él es santo, 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 al grado de que un ser apartado, a pesar de que un ser, ¿verdad?, angelical como el serafín, dice que se presenta tapándose los ojos y tapándose los pies indignamente frente a este Dios santo. Imagínate nosotros, imagínate nuestra naturaleza. Dios es un Dios completamente santo, opuesto completamente a lo que es un hombre pecador. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Te voy a leer la versión de las Américas. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es aquel que nos llamó? Dios. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
Porque escrito está: sed santos porque yo soy. Por lo tanto, Dios ni peca ni puede pecar. Él es ¿qué cosa? Así que cuando somos tentados no podemos decir que es de parte de Dios, porque Dios no peca ni puede ser tentado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Una aclaración pertinente que tenemos que hacer. Deberíamos aclarar que Santiago habla de Dios el Padre, porque algún vivo podrá decir, ¿verdad? Como si dicen que Jesús es Dios, Jesús sí fue tentado, y entonces dice que Dios no puede ser tentado. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que aclarar que está hablando de la primera persona de la Trinidad, de Dios, no de Jesús en la carne. Jesús, por supuesto, que fue tentado en Lucas 4, 1 al 13, ya leímos la historia, pero estamos hablando de la esencia de la primera persona, que es Dios. Más adelante seguiremos en Casas Reales estudiando la personalidad de Dios y cómo Dios es manifestado en tres condiciones o en tres personalidades diferentes. Tenemos que aclarar esto para poder seguir en nuestro estudio. Número 3, la tercera cosa que Santiago dice acerca de Dios es que Dios no tienta a nadie. Di conmigo: Dios no tienta a nadie. Santiago dice: así como Dios no puede ser tentado, Él tampoco tienta a nadie. Sería ilógico, escucha este problema filosófico. Por un lado, que Dios condene el pecado, pero que nos incite a pecar. ¿Sí me siguen? Esto sería ilógico. Que Dios, el Dios Santo, condene el pecado, pero que Él mismo nos incite a pecar siendo tentados. Por lo tanto, Dios no puede incitarnos a pecar. Dios no puede tentarnos, amados santos de Dios, a pecar, porque Dios es un Dios santo. Sería ilógico. Por un lado condene los pecados, pero por otro lado nos incite a hacerlos. Dios no es cruel, sino es todo lo contrario. ¿Cuántos saben que Él se alegra en nuestro bienestar? Él no busca nuestro mal, dice que Él busca nuestro bien. Número 4, la cuarta cosa que Santiago nos dice acerca de Dios: nadie puede decir que es tentado por parte de Dios. Ya lo entendimos, cómo puede ser posible esto. Versículo 14, vamos rápidamente, Santiago 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y... Son palabras difíciles, pero vamos a desglosarlas rápidamente. Santiago nos habla en este pasaje de posibles fuentes de donde viene la tentación. Y una de ellas, o de estas posibles fuentes, es nuestra concupiscencia. Se escucha rara esta palabra, ¿no? ¿Qué es la concupiscencia? Eso solamente significa nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la concupiscencia. Así que el primer origen de la tentación somos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, es la primera fuente de tentación. Eres bien flojo, eres bien perezoso, por ahí puede venir la tentación. Tus deseos intrínsecos. Somos vanidosos, etcétera, etcétera. Por ahí puede venir nuestra tentación de lo que nosotros somos. ¿Me siguen? Me dicen amén. Pero otra posible fuente de tentación es del diablo. La otra posible fuente de tentación es el diablo. ¿Cómo lo vemos? Desde el huerto del Edén, cuando Satanás tienta a Eva y le dice: con que Dios ha dicho. Es una de las fuentes o de las primeras fuentes de tentación. Eso sí, él puede tentar, pero depende de nosotros el ceder o no ceder ante la tentación. Vamos a ver Mateo 6:13. Mateo 6:13. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta versión Nueva Versión Internacional dice: no nos expongas a la tentación. Así que cada uno de nosotros debe de orar de esta manera: líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación. ¿Has escuchado ese dicho de este señor que sale en 100 mexicanos dijeron? El Víctor, que le dicen. ¿Cuántos conocen a un Víctor? Creo que la mayoría tenemos un conocido Víctor, ¿verdad? Dice el niño es chillón y le mueves la cuna, dice, ¿no? O sea, sabes que... Sé que soy fácil, de que si me hacen ojitos ya estoy ahí, ¿verdad? Como borreguito a medio morir, y lo haces. De alguna manera se entiende que somos nosotros el origen de todo esto, pero Satanás viene y nos tienta de parte de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos y deseamos. Dice la palabra aquí: líbranos, no permitas que seamos expuestos al mal. Si conocemos en qué áreas somos débiles, si conocemos que ahorita estoy pasando por un problema matrimonial,
¿Cómo es posible que si mi amigo me invita a una cena solitos, romántica, por allá en la Boca de Piedra, yo ceda y diga, pues vamos? Si sé que estoy teniendo problemas en mi matrimonio y cedo a ir con una amistad y voy, ¿verdad? Donde hay velitas, donde hay flores y donde está el hombre ahí con el violín tocando música bien pasiva, por supuesto, amados santos de Dios, que es muy probable que yo caiga en tentación. Si llevas ya 3 años sin beber alcohol y fuiste un alcohólico durante 20 años y vas a un lugar donde hay alcohol, vas a un lugar donde está lo que te gustaba, por supuesto que vamos a caer en la tentación. Dios dice que oremos porque seamos librados de la tentación, pero nosotros tenemos que ser razonables también en estas cosas. Hebreos 4:15, vayamos rápidamente a leer Hebreos 4:15. ¿Lo tiene? Me dicen amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros. Entendemos que esa tentación vino del diablo, como vemos en Efesios 4. Acompáñenme a Efesios 4, versículo 26 y 27. Y vamos terminando ya nuestro estudio. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todos nosotros tenemos una medida de enojo. Y todos nosotros podemos enojarnos hasta cierto punto sin llegar a pecar. Pero la Biblia nos dice, cuidado con airarse y llegar al pecado. Cuidado con dejar que el enojo te domine. Aquel papá que se enojó con su hijo y en vez de darle una nalgada o dos, como dice la Biblia, en las pompis, le suelta los trancazos donde quiera que caigan y le acomodan uno en su cabeza, otro en sus piernas y dejan que el enojo los domine. ¿Has hecho algo que te arrepientas cuando dejas que el enojo te domine? ¿Lo has hecho alguna vez? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Que dices, híjole, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui? Porque estabas envuelto ¿en qué? En el enojo. Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Te enojaste con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos. No permitas que llegue la noche y que te acuestes enojado, porque le estás dando lugar al diablo a que ese enojo en una semana se convierta en algo que se está atesorando en tu corazón. Quizás empezaste porque ibas caminando con tu esposo y tu esposo te pisó y te sacó la chancla. Así, por cosas tan sencillas. Y te enojaste porque te sacó la chancla y llegas a tu casa toda enojada y no le dices nada, ¿verdad? Y estás ahí y te dice, ¿y por qué estás enojada? No tengo nada. Y sabes que tienes algo, pero les encanta decir a las mujeres que no tienen nada, aunque sabemos que tienen algo. ¿Segura que no tienen? No tengo nada. No estás enojada. No estoy enojada, te estoy diciendo que no estoy enojada. Ah, bueno, no estás enojada. Termina, llega la noche, te acuestas enojada y esa cosita al otro día sigue estando el enojo. Otra cosa que te haga, por muy mínima o por muy loable que sea, va atesorando enojo dentro de tu corazón. Y va atesorando enojo dentro de tu corazón. Y después de 20 años, ese enojo ya se convirtió en amargura. ¿Por qué terminan muchas parejas después de que dejan los hijos? De que los hijos se van ya de casa, de que se casan y quedan completamente solos. Y viven juntos, pero ya viven en camas separadas. Ya no hay amor, ya no hay nada que los una, porque la vida constantemente fue de guardar enojos, de guardar pleitos, de guardar contiendas, atesorándose en su corazón. Quizás vivían de apariencias, quizás mostraban al mundo que estaban bien y eran una familia unida, pero al final de cuentas, amados santos de Dios, cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, amados santos de Dios, siempre, sí o sí, es darle lugar al diablo. No sé qué tengas el día de hoy que arreglar cuentas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pero nunca permitas darle lugar al diablo a través de los enojos, que es de las cosas más comunes. Si eres una persona iracunda, si eres una persona que fácilmente se enoja, pídele a Dios que cambie tu carácter. Sé sincero, sincérate con Dios y dile, Señor, sabes que soy Mike Tyson, ¿verdad? Cuando me hacen enojar, que suelto cachetadas, que muerdo orejas, tú lo sabes, Señor.
ayúdame a ser una persona más apacible. Se puede, por supuesto. Yo soy un testimonio de que se puede dejar de ser iracundo. Por supuesto que en algún momento dado me llego a enojar. Dice airaos, me llego a enojar, pero ya no llego al grado, amados santos de Dios, de que me vaya a dormir a la sala, ¿verdad? Porque me enojé, o de que una semana no le hablo a mi esposa o a mi familia a causa de mi enojo, ya que tenemos que entender que uno de los problemas más grandes hoy en día es el enojo dentro de la familia. ¿Me siguen? Me dicen amén. No demos lugar al diablo, amados santos de Dios. Por último, vamos a leer o a entender la responsabilidad por caer en la tentación. Cada uno deberá hacerse cargo de sus actos. Eso es algo completamente cierto. Hay un dicho entre los cristianos: la salvación es. Eso es cierto. Cada uno va a hacerse responsable de sus actos. No vas a llegar con Dios y vas a decir: Señor, yo soy una pecadora porque mi esposo me incitó a pecar. Yo soy un pecador porque mi esposa me incitó a pecar y por eso soy lo que soy. Tú eres un pecador y llegarás delante de Dios con tus pecados y con tus responsabilidades. Porque no importando que papá o mamá, que papá haya sido el mocha orejas o que mamá haya sido la leona de huicholes, no importa quiénes hayan sido ellos. Tú eres una nueva persona, eres una nueva criatura en Cristo, y los errores del pasado a los que estamos en Cristo no nos pueden definir nuestro destino y nuestro futuro, porque nuestro destino y nuestro futuro está en Dios. Somos nuevas criaturas y debemos hacernos responsables de nuestros actos. No se puede trasladar la responsabilidad a alguien más. Santiago aquí nos dice que si nos dejamos guiar o seducir por nuestros deseos, nosotros seremos los culpables. Entonces pecamos por nuestra propia responsabilidad. Es lo que dice: bajo nuestra concupiscencia, porque nos dejamos arrastrar voluntariamente, porque no tenemos fuerza espiritual para resistir la tentación. ¿Y por qué no tienes fuerza espiritual para resistir la tentación? Porque no oras, porque no lees la palabra, porque no convives con otros hermanos y hermanas en la fe, porque no buscamos el rostro de Dios, porque ya Dios nos ha dado las armas para salir de esos problemas, y nosotros seguimos resistiéndonos al amor de Dios. Nosotros somos responsables. Es interesante poder ver las palabras que utiliza Santiago aquí, que somos atraídos y seducidos. Ya casi para terminar. Atraído en el griego es exelco. Si te lo pierdes, ahí va a estar el video. Atraído es exelco con X en el griego. Y seducido es deleazo. Y estas palabras se refieren a la pesca. Cuando le pones a la punta de la caña un gusanito y la avientas al agua, estás pescando, estás seduciendo al pez con el gusanito. Eso es la palabra seducido o atraído, a eso se refiere. Satanás o nosotros mismos somos seducidos, ¿verdad?, por las cosas bonitas que nos presentan. Observemos que Santiago se imagina entonces el pecado como un cazador buscando a su presa, como dice, y nos hace pensar la imagen de Satanás en 1 de Pedro 5:8, que Satanás no está pasivo, que Satanás no está atado, que Satanás está como león rugiente buscando ¿qué cosa? Satanás no está en paz, Satanás está buscando, y él no hace tregua entre cristianos y no cristianos. Él quiere devorar, él vino para matar, robar y destruir, amados santos de Dios. El cristiano no está exento de todas estas cosas. Satanás sigue empeñado, amados santos de Dios, por ser el padre de mentira, de decir: ese esposo, ¿verdad?, que tienes ya todo pelón, ese ya no te sirve, ve y búscate otro mejor. Ves que hay chavitos que te andan buscando y tú todavía sigues lidiando con ese señor. ¿Qué estás con esa señora que ya ni te quiere? Búscate otra señora, búscate otro trabajo, ¿verdad?, donde puedas subir. No importa que robes, no importa que pises, haz lo que quieras, ¿verdad?, para que alcances el éxito. Satanás quiere destruirnos, seduciéndonos con falsas bendiciones, diciéndote, ¿verdad?, que 30 minutos con esa mujer o 40 minutos van a saciarte, pero 30 minutos van a destruir tu matrimonio, van a destruir, amados santos de Dios, todo lo que has forjado a través de los años. No podemos dejarnos ceder ante el pecado, porque 2 o 3 minutos de seducción en el pecado pueden hipotecar todo nuestro futuro. Eso es lo que busca Satanás. ¿Y cuáles son las consecuencias para terminar del pecado? Versículo 15 de Santiago 2. De Santiago 1, perdón. Yo duro con capítulo 2. Ya quiero avanzar. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz ¿qué cosa?
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Llegamos al último punto de esta carrera en el pecado. Primero, pasamos la prueba. En la prueba somos tentados. Si nosotros no corremos a Dios, sino que somos seducidos por el pecado, cedemos ante el pecado, consumamos el pecado, y lo único que puede atraer el pecado es la muerte. La muerte. El mundo vive en una muerte constante. Dices, pero están vivos, yo no los veo muertos. Muertos dentro de sí, vacíos en su interior, buscando llenar ese vacío con drogas, con experiencias sexuales, con experiencias verdades espirituales, esotéricas, etcétera, etcétera. Ahí vemos, ¿verdad?, a hombres como Steve Jobs. ¿Recuerdan al fundador de Apple? Este hombre que tenía el éxito, que había alcanzado el poder, etcétera, etcétera, dueño de una transnacional, multimillonario. Este hombre termina sus días con cáncer. No sé si vieron sus fotografías ya casi en los últimos años, ya bien flaquito. No quiso ir a los médicos. Él empezó a tener dentro de su mente el pensar que los brujos lo iban a sanar, y se fue con los monjes del Tíbet a hacer meditación trascendental, el tercer ojo, los chakras, etcétera, etcétera, y terminó diciendo: ¿de qué me sirvió ganar el éxito, el aplauso y todo, si mira cómo terminé? Ve a Elvis Presley, que creció en una iglesia presbiteriana, cantando himnos tradicionales, etcétera, etcétera. Cuando alcanza el éxito, y dice que en su casa de Memphis, Tennessee, había filas enormes de mujeres que querían tener relaciones con él. Un hombre, verdad, guapo, con poder, etcétera, etcétera. Terminó hundida su cabeza en un plato de sopa por una sobredosis de drogas. ¿De qué le sirve ganar al hombre el éxito si pierde su alma? ¿Qué genera el pecado? Muerte. No tengas relaciones antes del matrimonio. Cuídate. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo soy libre de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Hay métodos anticonceptivos y el hombre siempre busca cómo protegerse de las consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Gracias a qué vinieron? A una promiscuidad sexual. ¿Cómo termina, amados santos de Dios, el pecado? Siempre con muerte. Y así busquemos salidas. Como la rana, la imagen de la rana. Si tienes una rana, haz este experimento al ratito. La rana, ¿verdad? La metes a una olla con agua fría y está feliz la rana ahí. Le prendes a la estufa y mientras el agua se va calentando, la rana se aclimata y no salta a la mensa, como decimos aquí en México, los que nos ven por internet. No salta, sino que se aclimata y se aclimata hasta que termina cocida. Y no saltó. ¿Por qué? Porque su cuerpo se adaptó. Hoy en día así está el mundo, como una olla hirviendo. Y los cristianos están como las ranas, aclimatándose a este mundo. Es que mi amigo es tal, y es que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a mi papá, verdad? Se va a ofender, etcétera, etcétera. Nos aclimatamos. Nos hacemos igual al mundo, pero no hay otra salida. El pecado siempre va a originar y va a traer la muerte. Les voy a leer Ezequiel 18:30. Apúntalo. En la versión Las Américas: arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Romanos 6:13, apúntalo, en la versión Dios habla hoy. Romanos 6:13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguese a Dios como personas que han vuelto a vivir. Romanos 6:13. Y entréguele su cuerpo como instrumento para hacer el bien. Romanos 6:23, en la versión de las Américas. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Gálatas 6:8, en la versión Reina Valera. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué escoges hoy? ¿El regalo de Dios, la dádiva de Dios, el seguir su voluntad y vivir una vida abundante y nueva? ¿O la paga del pecado, que sí o sí será la muerte? Bueno, al final de mis días terminé bien.
no es todo esta vida. Hay una vida después de esta vida, en una eternidad. Y mucho de lo que hicimos en esta vida nos guiará y nos llevará hacia una eternidad sin Dios o una eternidad con Dios. ¿Qué elegimos? Pongámonos de pie en esta mañana y cerremos nuestros ojos para terminar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es clara. Porque al exponerse, Señor Jesús, de una manera consistente, tú hablas a nuestros corazones. Hoy entendemos que no eres tú el que nos pruebas, ni mucho menos el que nos hace caer en pecado. Son nuestros deseos, son nuestras concupiscencias, como dice Santiago, nuestra naturaleza, la que nos orilla a ser presas de este león que está buscando devorarnos. Ciertamente, Señor Jesús, tu palabra es clara en decirnos que en ti hallamos la seguridad, los recursos para vivir esta pelea, Señor Jesús, sin tregua. Y que en ti podemos ser hallados vencedores si confiamos en ti, si permanecemos en ti, si buscamos tu rostro. Permítenos en esta hora permanecer en ti, Señor Jesús. Si alguno de los que están aquí presentes ha pecado, que seguramente ha sido así, y en esta hora el Espíritu Santo ha tocado sus corazones para arrepentimiento, te pido que permitas que en esta hora salgan de este lugar con un corazón nuevo, que entreguen sus pecados delante de ti, que se pongan a cuentas contigo, que si hay enojo, que si hay iras, que si hay contiendas, que si hay griterías, que si hay maledicencias en sus hogares, en esta hora pueda ser corregido, Señor Jesús, no por nosotros mismos, porque nosotros siempre buscamos el mal, sino por ti, Señor Jesús. Que seas tú el que transforme nuestras familias, que seas tú el que nos una. Quizás dirás, bueno, mi familia está bien, pero yo tengo un problema conmigo mismo, un pecado oculto, algo que nadie sabe y con lo cual he luchado a través de los años, y que el día de hoy siga asediando mi vida. En esta hora, Señor Jesús, lo entregamos delante de ti y te pedimos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, que nos perdones, que nos limpies y nos atraigas a ti, Señor, no a una religión, sino a una vida nueva y abundante en el conocimiento de tu palabra. Gracias te doy porque sé que tú me amas y porque tienes un plan bueno y un propósito para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra porque tú la mereces, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Gracias.